asequible. Este, el vicepresidente de la República nos deja un mensaje optimizante y nos encanta haber conversado tan pocos minutos, pero ustedes sintonizaron, detectaron virtudes y lineamientos que nos comprometen y nos aseguran buen desenlace. Es una figura bastante bien escogida, no por la amistad que tenemos con él desde hace algunos años, porque conocemos de su lucha, de su propio emprendimiento familiar. Él es el referente de un colectivo de hermanos jóvenes, todos jóvenes, que han trabajado en función de los proyectos de su familia. Y allí le ubica seguramente en alguna de las tertulias que mantenía en la radio que dirigía el actual vicepresidente de la República, que es un radiodifusor neto. Lo conoce a Otto y Lenin le convoca y le invita a que le ayude en un momento de una necesidad de contar con una mente joven, emprendedora, eh, destacada en éxitos y en conquistas. El periodista Lolo Echeverría, justamente en los últimos días, en el importante revista que él dirige, Criterios, que este número último está impresionantemente significativo en temáticas de coyuntura y en expectativas que genera leerla, pero abundantemente. Yo al empresariado ecuatoriano especialmente le estoy retando, le estoy convocando a los dirigentes comunitarios, a los estudiantes, a los universitarios, a los gestores de cambio, a los que quieren recobrar la vitalidad del Estado ecuatoriano, del Estado emprendedor, a través naturalmente de un afecto a la empresa y al emprendimiento. Les recomiendo leer, por ejemplo, este artículo de El cambio de la empresa privada en el 2019, que nos va a ilustrar el colega periodista Lolo Echeverría, director de Criterios. ¿Qué es lo que busca usted, Lolo, contagiarnos respecto a lo que usted descubre que el gobierno de Moreno y los empresarios van a lograr establecer en la fase de este macroescenario de emprendimientos que sería la salvación para el país? Porque vamos a generar miles de empleos, porque vamos a autogenerarnos confianza, vamos a ponerle toda nuestra simpatía y empatía en obras que gesten nuevas modalidades de empresas. Es decir, el emprendimiento, el proyecto en cada uno de los hogares ecuatorianos sería una minga que nos ubique en un reposicionamiento de un país productivo, por decirlo de esa manera. Le quiero dar la palabra a través del hilo telefónico para que Lolo tenga la bondad de aludirnos cuáles son las características de que la revolución ciudadana predicada por gente que vino a, francamente, a hacerse cargo de una situación de privilegio económico y a ultrajar al resto de ecuatorianos con manifestaciones que nos han provocado un desagrado absoluto y total, hoy busca ser remediada a través de un impulso
a la empresa. ¿Qué manifestaciones simultáneos van a tener los emprendimientos con el gesto o los gestos del gobierno que predomina este momento bajo la ejida de el presidente Lenín Moreno? ¿Qué ha rescatado usted para su trabajo periodístico en este número tan singular de la revista Criterios? Si es tan amable, Lolo, de explicarnos. Gracias, Gonzalo. Un saludo para usted y para la audiencia. Mire, Gonzalo, hemos vivido en el país una década entera de desprestigio de la empresa privada y de la figura del empresario, estableciendo una imagen negativa como que solo se interesan en el dinero, que explotan a los trabajadores y evaden impuestos. Esta idea es perversa porque le hace daño al país entero. El presidente Moreno ha dicho que la empresa privada tiene que ser el motor de la economía. Y eso es correcto, ese es el cambio más importante que se ha dado entre la Revolución Ciudadana y el actual gobierno. Explíquenos más de este estereotipo nefasto que aludía usted en su artículo y que quise transmitir, pero estaba en tremendo apuro el segundo mandatario. Pero no sé si le escuchó y vamos a reprisar algunos puntitos, un puntito editado del pensamiento del segundo mandatario que le puede servir y ayudar a lo que localiza usted en su artículo de interpretación del momento empresarial y gubernamental, Lolo. Sí, le escuché con un mensaje muy positivo, de confianza en el futuro, muy optimista. Pero una de las obligaciones del periodismo, y en eso coincide también el empresariado, es la necesidad de conectarse con la realidad. Y la realidad es que estamos en un momento muy crítico de la economía, en el que, según he visto, las ventas en noviembre, que es uno de los mejores meses del año, han bajado. Y que todavía continúa un exceso de gasto corriente en el gobierno superior a los ingresos reales, producto del trabajo de todos los ecuatorianos. Entonces hay cosas graves que hay que corregir. Y para corregir eso, se necesita un plan económico sólido y que se vaya cumpliendo y que se vaya verificando en su cumplimiento. Partiendo de una nueva concepción de la economía, quiero entender. Por supuesto, por eso he comenzado señalando la diferencia que hay entre un gobierno que se creía autónomo, empresario, productor, que era dueño de los recursos y distribuidor de los recursos y que no necesitaba de la empresa privada, con un gobierno que ha señalado que el motor de la economía es la empresa privada, porque es la que genera puestos de trabajo, es la que genera la riqueza nacional, de tal manera que si no le damos la posición que tiene a la empresa privada y no le damos a los ecuatorianos la ambición de que todos seamos emprendedores, empresarios o parte fundamental de la empresa, entonces no va a salir adelante el país. Entonces no hay economía hacia el futuro. Entonces resulta un optimismo que no se fundamenta en la realidad. Ahora, me parece, Lolo, que se necesita, como nos aconseja su compañera de redacción en la Cámara, Estefanía Montalvo, una chica que ha escrito que urge potenciar la marca de ser empresario. ¿Qué es ser empresario este momento en el Ecuador? Esto ha cambiado de un tiempo a esta parte, Lolo. Sí, porque también en eso se han tratado de establecerse, no solo por el gobierno anterior, sino siempre la izquierda, una imagen del empresario como una persona incompleta que se ocupa de la economía, pero no se ocupa de la cultura, del desarrollo. Así es. Pero el empresario... ¿Eso no es cierto este momento en la vida nacional? No, no es cierto.
No es cierto, vea usted, por eso es que la Cámara de Comercio de Quito, por ejemplo, tiene una revista en donde hay cultura, economía, análisis político, por supuesto, pero también preocupación por la ciudad, preocupación por los sectores menos favorecidos de la sociedad. Es decir, una visión completa, con un humanismo que tenga en cuenta todos los aspectos de la realidad y no ese estereotipo parcial que hace daño al país porque genera una imagen negativa, no solo del empresario, sino inclusive de la riqueza. Los ecuatorianos tenemos que tener todos una idea positiva de la idea de generar recursos, generar riqueza, generar puestos de trabajo, porque esto es algo que nos corresponde a todos. ¿A través de qué acciones se puede reposicionar la marca de ser empresario en la conciencia, especialmente de la juventud ecuatoriana, con poderes y con aspiraciones de ser protagonistas, ahora sí, de otra dimensión? No ser el molestoso de la familia, sino el actor fundamental de la superación de la gran familia. O sea, hay una familia para él, pero hay una gran familia de donde vienen cuadros muy importantes a los que hay que alentarles con una marca mejorada de convertirse en emprendedores, en gestores de iniciativas renovadas y de fe en el país y en su gente. La primera cosa es entender de que el empresariado no son solamente los dueños de las grandes empresas. Todos los ecuatorianos somos emprendedores de algo o somos partícipes de familias empresariales, conglomerados, productivos, cooperativas, etcétera. Hasta un vendedor ambulante es una persona que tiene un emprendimiento, que tiene estas características del emprendedor, que son la posibilidad de concebir un proyecto, incurrir en riesgos, invertir capitales y poner mucho trabajo, innovar, distinguirse, competir. Todas estas son cualidades y buscar su prosperidad, al ser humano. Y buscar su propia prosperidad. Por supuesto, buscando la propia prosperidad también ayuda a todos los demás, porque la economía es así, no son casos aislados, sino que la economía son redes que se arman y que nos ayudamos unos a otros o dependemos unos de otros. Por eso es que tenemos que tener un concepto general de la economía y saber que somos parte y de que todos contribuimos a mejorar o que podemos también constituir estorbos para el desarrollo nacional. ¿Y cómo crees, Lolo, que podríamos optar por generar un empresariado con virtudes y con un pragmatismo ético que es el nuevo ejemplar de emprendedor que requiere nuestro país y que requiere la sociedad mundial en estos momentos? Los países que han tenido éxito, que han progresado, los ejemplos exitosos nos enseñan que hay que tener primero incentivos. Para eso sirven los gobiernos, las instituciones, los gremios. Es lo que dijo el vicepresidente esta mañana. Correcto, pero no solamente es eso, hay que dar incentivos, por supuesto, pero también hay que tener desde la educación, hay que dar ideas positivas de lo que es el emprendimiento, hay que valorar las ideas novedosas, innovadoras, y hay que dar un clima adecuado para los negocios, para los emprendimientos. De tal manera que si en la educación, en los discursos, en los mensajes, se genera ese espíritu de emprendimiento y se premia a los que tienen éxito en vez de castigarlos,
Entonces los países surgen. Así es como han tenido éxito los países desarrollados, Gonzalo. Así es. Y yo quiero que oigamos entre todos nuevamente lo que nos dejó en un plan de meditación y de reflexión el señor vicepresidente, de quien también pido una opinión al periodista Echeverría sobre el vuelco que bien podría protagonizar él, no en la persona del presidente nomás, sino en el resto de gentes que, que siguen conduciéndose bajo otra óptica, bajo otro interés de carácter político partidista y bajo otras tentaciones no muy leales con la ética social especialmente. Entonces, en el gobierno todavía están cohabitando falsos cuadros que no representan a un morenismo reformado, si cabe el término, o que busca rescatar la decencia ética, los valores más importantes de la honestidad, como para ser los compañeros infallables en una acción de producir empresas, de generar emprendimientos. Esto nos decía el vicepresidente de la República hace contados instantes. Ese es el Ecuador del 2030. Tenga la oportunidad de sanarse igual que su hijo o que mi hijo. Ese es el Ecuador del 2030. En un marco de emprendimiento, de desarrollo, de prosperidad. Eso se construye desde hoy. No es un tema de soñar, es un tema de trabajar, de actuar, como lo hace usted todos los días, como lo hacen la mayoría de los ecuatorianos todos los días. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Tiene que coordinar esas acciones para el beneficio colectivo. ¿De qué sirve la plata? ¿Que es para contar plata en el banco? No, la plata es para trabajar, para producir, para generar desarrollo. Pero eso es el dinero. Un empresario serio sabe que para eso es el dinero. No es para contar plata, para ver quién es más rico. Es para contar emprendimientos, para contar resultados, para contar proyectos. Para eso es la plata, Gonzalo. Ojalá el empresario ecuatoriano se meta eso en la cabeza. Yo sé que la mayoría lo tienen claro, porque los conozco de años. Pero lo que queremos es que sientan que pueden hacer eso en su país, que no se tienen que ir a otro lado para conseguir eso. Vea, la relación le diría, con la gran mayoría de los sectores que están en una actitud positiva y propositiva, siempre va a ser la mejor, Gonzalo. Quien tenga ideas para el país, quien quiera el bienestar para el país y lo plantee de una manera sensata, siempre va a estar bien en relación. Que yo creo que no hay ámbito que esté cerrado. Ahora hay cosas que son naturales para los ecuatorianos, según la región sobre todo. Pero vea usted, nosotros somos un país agrícola, tenemos un excelente ministro de Agricultura, excelente, triple A. Estuve ayer hasta las 10 de la noche trabajando con él. Dicen que es muy bueno y que es un gran trabajador. Ecuatorianos, aprovechemos el gabinete que el presidente Moreno ha armado para sacar adelante las cosas importantes. Hemos recuperado el ambiente de paz que el país necesitaba para resolver sus la problemas. Confianza para el emprendimiento también. Hemos recuperado la confianza. Estos son los puntales, digamos, de un ejercicio de reflexión que le animamos a transferirnos al vicepresidente Otto. Y entonces estamos muy satisfechos que esta nueva corriente se vaya imponiendo y creo que Otto refleja la intencionalidad y las buenas acciones que quieren a través de los emprendimientos sumarse a una corriente renovadora de trabajo, de actitud, los jóvenes ecuatorianos. Hacia allá nuestras esperanzas. Y Otto dice, Moreno va a dejar más o menos bien preparado esta instancia, bien preparada, esta premisa para alcanzar un desarrollo mancomunado en todos los sectores sociales de nuestro país a través de esos emprendimientos. ¿Qué le parece a Lolo Echeverría esto? Sí, me parece a mí que es una visión diferente y positiva, sin duda alguna. Y también es correcto que le ha correspondido al gobierno del presidente Moreno
una tarea enorme, gigantesca de reinstitucionalizar el país, de hacer correcciones fundamentales que no era fácil. En realidad ha sido un privilegio el contar con este presidente porque tenía las cualidades apropiadas para hacer esta regeneración institucional que necesitaba el país. Se trata de una regeneración, ¿no? Sin duda alguna, porque el país quedó destrozado, destruido por un ejercicio que buscaba simplemente el acumular poder en una sola función del Estado, en el Ejecutivo, y en una sola persona, el presidente. Y esto es una perversidad política y es una fatalidad para cualquier país. ¿Y por qué el pueblo ecuatoriano, perdona Lolo la interrupción, pero por qué el pueblo ecuatoriano tenemos que darnos una respuesta? Equivocó al escoger a un hombre joven, pero que nada tienen que ver con el perfil de este otro hombre joven seleccionado por el señor presidente Moreno, con otras características. Lo que te invito es a que hagas un cotejamiento, Lolo, entre Correa y Otto. La gran diferencia, no obstante que en la misma latitud de edades los ha conocido ahora el primer mandatario ecuatoriano, Lenín Moreno. Bueno, vea, Correa fue producto de una degeneración de la política en el Ecuador. Los políticos produjeron este fenómeno populista, porque los electorados, cuando se deteriora la política, lo que buscan en la elección, más que el futuro del país, es castigar el pasado. Y esto es lo que nos ocurrió. Por eso una visión optimista que está pretendiendo regenerar las instituciones también mejorará la práctica política y nos dará una visión más coherente de lo que es la gestión política y la actividad política. Esto es algo importante para el país porque es la manera en que nosotros tenemos que fortalecer la democracia y hacer posible que participen en la política las mejores personas, los mejores profesionales, y que se regenere también desde el punto de vista de la ética. Por eso es que en el país se reclama, y desde el periodismo, por ejemplo, hemos reclamado que el combate a la corrupción no ha sido suficiente, que no entendemos por qué se ha negado el gobierno a solicitar la asistencia internacional para el combate a la corrupción, que nos permitan hacer el seguimiento de los dineros robados para recuperarlos. Eso sería un tema que le daría más confianza al país que cualquier otro. Me faltó preguntarle aquello, si hay algunas iniciativas, aunque se refirió en partecita a esa temática, de encontrar organizaciones o empresas internacionales que tanto en Europa como en Norteamérica nos puedan ayudar a ubicar el destino de los dineros robados por el correísmo. Es la pregunta del millón en este momento, Lolo. Así es, y es una tarea muy difícil. Desgraciadamente, no vemos que nuestras instituciones tengan la fuerza, la especialización, los recursos adecuados para emprender en esa tarea. Por eso era preciso apelar a la asistencia internacional. Naciones Unidas tiene expertos en el seguimiento de esas tareas, porque la corrupción, como se ha dicho, ha sido una obra de conglomerados internacionales, porque no es una cosa nacional, no es delincuencia nacional, es delincuencia internacional, y entonces necesitamos asistencia internacional con especialistas para poder hacer el seguimiento del dinero y poder establecer las responsabilidades y la posibilidad de recuperar el dinero robado. Yo quería presentar también en nuestros micrófonos a uno de los integrantes de
la Comisión Anticorrupción, el señor doctor Germán Rodas. Pero antes de eso, ¿cómo debería oír, obedecer, digamos, cumplir con una especie de consigna que nos recomienda el presidente de la República, Lenín Moreno, de que, por ejemplo, en los próximos comicios, en las próximas votaciones, nos cuidemos todos los ecuatorianos que nos estamos escuchando este momento de votar por la corrupción? La gente va a decir, entonces, ¿por quién votamos? Si todo está podrido, según lo que la misma gente menciona. No es tan así, dirás tú, Lolo, y dirá seguramente nuestro próximo invitado. Pero hemos logrado irradiar ese convencimiento, o la propia gente se ha convencido de que todo es corrupto. Ese clima también, ese manto negativo, ¿cómo le liberamos a los verdaderos hombres y mujeres ecuatorianos que están cumpliendo adecuadamente con su misión, ateniéndose naturalmente a un código de postura familiar y de valores adquiridos, con otro tipo de ejemplos y con otro tipo de ejecuciones o de experiencias que estamos viendo todos los días? ¿Por qué tenemos ese trauma de que somos una región y un país de corrompidos? ¿Cómo podríamos librar esa lucha, los periodistas, los medios de comunicación colectiva y los sectores empresariales organizados? ¿Qué deberían hacer o predicar con el ejemplo en estos instantes, Lolo? Bueno, a todos nos corresponde poner por delante los valores éticos en el cumplimiento de todas las leyes, en el pago de impuestos, en las relaciones comerciales, en todo. Porque el problema es que cuando vemos que hay impunidad, entonces generalizamos y decimos todos los políticos son ladrones. Por eso es importante la lucha eficaz contra la corrupción. Mire, si usted tuviera aquí en este momento un equipo de analistas internacionales auspiciados por Naciones Unidas luchando contra la corrupción, ¿usted cree que los corruptos se presentarían de candidatos? Tendrían miedo. Por eso es fundamental que haya eficacia en la lucha contra la corrupción y que haya también evidencia de que el gobierno tiene la decisión política y busca todos los recursos para combatir la corrupción y la impunidad. Sobre la situación colombiana. Y si tengo tiempo, les leo en cuestión de instantes lo que ha descubierto la prensa colombiana. Existe este momento en la ciudad y en un banco concretamente de la capital de la iglesia, del epicentro de la Iglesia Católica, la ciudad de Vaticano. Juan Manuel Santos habría utilizado al Estado del Vaticano como su caja fuerte. Escúcheseme bien, hasta dónde llegan las circunstancias vecinas. Una sofisticada forma de ocultar dinero que también emplean otros expresidentes o otros presidentes en ejercicio, la mayoría con ideas incluso de izquierda, como la Fernández, como Lula, como don Evo Morales. Lo dice no Gonzalo Rosero, sino la crónica que estoy dando a conocer, crónica de investigación, como Rafael Correa, como Raúl Castro, como Daniel Ortega. Vean el corte ideológico de todos estos exmandatarios
o mandatarios. Nicolás Maduro, todos con cuentas en el Instituto para las Obras de Religión IOR, lleva estas siglas, IOR, antes conocido como el Banco Ambrosiano, dependencia bajo investigación desde el año 2010 por una serie de operaciones relacionadas con posible lavado de dinero de particulares a través del IOR, del IOR. El expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, figura como dueño de una cuenta, imagínense, Germán, la 0013-16764, con un saldo de $390 millones asociados a la compañía Global Tuchon. La misma firma que apareció en el informe conocido como Papeles del Paraíso, que señalaba dineros ocultos en Barbados, dineros del mismo mandatario o exmandatario colombiano. No es una simple coincidencia que Juan Manuel Santos haya escogido el Banco del Vaticano para guardar esa gruesa suma de dinero cuya procedencia es bastante sospechosa y desconocida. Así, ¿qué proceso de lucha contra la corrupción puede funcionar si la misma Iglesia está de alguna manera disimulando o acogiendo esos dineros en un banco de su propiedad? Vergonzante, ¿no? El asunto. Germán, el último exhorto de su parte para ver cómo el empresariado ecuatoriano, la empresa privada nacional, se recompone. No ha dado motivos en últimos tiempos, pero se recompone de estos falsos líderes políticos que hacen de las suyas finalmente, ¿no? Aficionados al dinero mal habido. Esto es lo que resiente al resto del estamento social de América Latina. Doctor Germán Rodas, desde la Comisión Anticorrupción, ¿qué comentario, el único que le pido, usted se dignaría a concretarnos? Tenga la bondad. Muy gentil, Gonzalo, buenos días. Yo voy a ser también un poquito breve. Estoy saliendo a cumplir una de las tareas que nos corresponden el día de hoy, reconocimiento de firma y rúbrica en relación al tema. Perdone por haber interrumpido, pero díganos lo que pueda decirnos por el tiempo. Claro, muy amable. Yo creo que el exhorto del presidente es válido, pero eso nos demuestra que no se han tomado acciones previas por parte de organismos que debieron haberlo hecho, por ejemplo, después de la aprobación de la consulta popular de febrero del año pasado, en el sentido de la muerte civil, y la Asamblea Nacional le queda debiendo al país la ley que debió haber impedido el que algunas personas sean candidatas o candidatos y que efectivamente ahora no nos tengan con el susto de que pueden llegar a los cargos, además haciendo campaña pública como que no ha ocurrido nada en el país y hablándonos de lucha anticorrupción. Ese despropósito se lo debe, entre otras cosas, a la Asamblea Nacional, que como siempre anda en rémora frente a los requerimientos del país. Eso por señalar algo. Pero además, miremos cómo la propia Fiscalía, con el anterior señor Pérez Reina, quedó asimismo debiéndole al país la lucha que se había comprometido, salió de ese cargo, nadie sabe por qué, y como en este momento una subrogante trata de hacer algo, pero seguramente poco, porque ya deberá ser reemplazada. Una Corte Nacional de Justicia que tampoco ha actuado, porque allí están todavía algunos grupos y algunos abogados que se pertenecieron a la mafia anterior, de tal suerte que no hemos tenido posibilidad de avanzar en esa lucha, porque hay un engranaje que todavía no se ha caído. Yo creo que lo que debemos hacer es articular toda la lucha anticorrupción con organismos internacionales, con los locales que nos hemos jugado desde hace algún tiempo por un concepto de ética,
para fortalecer los intereses del país y del pueblo ecuatoriano. Y una cosa final, este no es un tema solamente de que se nos llevan la plata, se nos han llevado la dignidad, y esto que es parte de la subjetividad humana, pero que es muy importante, este elemento que no se le ve, que es la ética. Los ecuatorianos debemos retomarle en la formación, no solo académica, sino personal y diaria, y entender que la vida va más allá de tener 5 carros, de ir a vacacionar en las playas o de estar dedicados a otras cosas. La vida es más importante para tareas que tienen que ver con el bien común. Muchas gracias, muy amables a todos por la atención dispensada. Estaremos hablando, Germán. Muy buenos días y muchas gracias por su comentario.